Publicite en la radio 3755 525819. Sabores te recuerda. Pizzas, empanadas milanesas. 425-027. Espero tu llamada. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Consulta con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 56 48 16. En Facebook, Cus Fotografías. Presenta la comunicación telefónica. Yerba Mate Andresito. Tradición que se comparte. La comunicación es con Mariana Lescafete, la secretaria general del Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo, CEMAV, perteneciente a la Confederación de Educadores Argentinos, SEA, una de las entidades gremiales representativas en Misiones y parte de esa mesa de diálogo oficial que tiene la provincia entre 6 sindicatos y las autoridades provinciales, en las que se estableció una actualización salarial del 5,1% en 2 cuotas, pero que no tuvo la conformidad, que no tuvo la firma de los sindicatos, de ninguno de los sindicatos pertenecientes a esa mesa de diálogo, pero que de todas maneras decidieron mantener el diálogo sin medidas de fuerza. Esto recientemente tuvo una reunión de comisión directiva del CEMAV Alfredo Bravo, del Sindicato de Educadores Misioneros, que le prestó total apoyo a la gestión que venís realizando. Mariana, Tony Lindstrom desde la radio de Oberá, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Sí, un saludo a la audiencia de su radio y sí, efectivamente hubo una última reunión que se hizo sobre el tema salarial y condiciones laborales que se había pasado a un cuarto intermedio después del día 4 de julio, que hubo una primera instancia de diálogo, pero que se quedó en plantarse para la siguiente, que fue la última esta que se hizo, donde no hubo acuerdo en virtud de que nosotros, por lo menos desde el CEMAPRA, habíamos planteado que era mínimo necesario considerar la incrementos de los costos de vida, que si bien hay una inflación que supuestamente está congelada, entre comillas, en realidad la práctica hace que todos sabemos lo que salen los costos no solo de la comida, sino también de los servicios, y en esta última forma que calculó el INDEC nacional hubo un cambio de base de datos que ellos no informaron, pero que tiene que ver con que, por ejemplo, no le calculan el alquiler como una necesidad de los docentes en este caso, o de la digamos, población, cuando en realidad dicen, bueno, no todo alquila, entonces no incluimos el alquiler, por ejemplo, o algunos servicios, y los servicios son los que aumentan, y también la comida y demás. Entonces, nosotros consideramos que si bien plantean la inflación que bajó, pero la recesión y el nivel de salarial ha sido totalmente diluido con los costos que se tienen que pagar, y insuficiente totalmente al real costo de vida, digamos. Y quedó una instancia que presentamos. ¿Quedó todavía, Mariana, una instancia abierta como para lograr alguna mejor recomposición de ese 5,1%? En realidad no, lo que quedó plantado, el rechazo del primero de los 6 gremios, como usted dijo, que no firmaron porque no hubo acuerdo, porque era muy insuficiente el planteo. Segundo, que cada instancia de diálogo en realidad no siempre se fija una mesa próxima. En este caso no hay mesa próxima, lo que hay son mesas técnicas que ya habíamos acordado, la mayoría de ellas en otras actas que no fueron cumplidas, digamos, en su momento. Y se van a seguir discutiendo cuestiones concretas de titularización, que se extendería el plazo, porque estamos hablando en potencial, porque cuando no se cumplen otras cosas, por ahí hay que cumplirla, digamos, para poder
avanzar en otra instancia de diálogo, digamos, ¿no? Entonces, nosotros por lo menos hicimos una reunión antes de las vacaciones y quedó ahora para este viernes un plenario de delegados que vamos a resolver qué medidas de acción, digamos, estamos viendo, porque en realidad la gente, los colegas, digamos, que representamos, están muy, digamos, exaltados en el tema de que obviamente no le alcanza y que este impacto que definió el gobierno de manera unilateral se estaría viendo esta semana, porque recién ahora están saliendo los recibos, digamos, que sería un 2,5, porque como no hay acta de acuerdo firmadas, saldría por decreto, y con lo cual el anuncio es del 2,5 ahora y después en 2 cuotas, digamos, en octubre, septiembre, octubre. Y eso implica, por ahí, en lo que nosotros calculamos, en un maestro grado nos llega a 25.000 pesos, digamos, de aumento para al que tiene 0 años. Ese sería el incremento en peso, para tener una idea, ¿no? Entonces, esto resulta muy insuficiente y los colegas están planteando traer mandato el viernes a la asamblea nuestra, por lo menos, para definir cómo seguimos, digamos. Esa es la situación hoy. ¿Y qué posibilidades hay? Porque tenemos como un contraste, ¿no?, entre esos 6 gremios de la mesa de diálogo que han tenido una actitud más dialoguista, más comprensiva y que buscan por allí seguir construyendo a través del diálogo. Y por otro lado, la mesa del FETEL, autoconvocados, MPL, que está desarrollando medidas de fuerza y cortes de ruta. ¿Ustedes qué alternativa podrían considerar para tratar de, de reclamar? En primer lugar, quiero explicarte, Tony, a la audiencia, porque es muy importante lo que te quiero explicar también, Sí. en términos legales, porque parece que algunos... No, en general, nuestra práctica no es ser desleal contra otros sindicatos ni hablar de otros sindicatos, sino hablamos de lo que nosotros consideramos que hay que hacer, ¿no es cierto? Uh-huh. En primer lugar. En segundo lugar, la cuestión concreta que nosotros planteamos en esa mesa, para que se entienda el contexto, presentamos un escrito formal ante el digesto jurídico de la provincia de Misiones, que es muy importante eso que se sepa, digamos, donde vimos que se ha modificado el estatuto sin de facto, digamos, sin ningún tipo de comunicación a nadie, donde vimos, digamos, el CEMAP tiene como práctica sistemática ya hace muchos años, desde que estamos en la mesa, plantear que necesitamos que se haga efectivo legalmente lo que dice el estatuto, que a noviembre tiene que cumplirse, que el salario sea acorde al costo de vida, dice el artículo 6b del estatuto, ¿sí? Uh-huh. Y tiene un complementario que es un artículo 132 que vimos con asombro antes de la mesa que se había modificado y pasado a ser 133, y un 132 que lo insertaron en el estatuto, que en realidad lo que hace, para que se entienda básicamente, es incorporar un artículo, que modifica no solo el orden como le prevé y tiene facultad el Ejecutivo para hacerlo, sino que modifica la cuestión de fondo. ¿Qué es la cuestión de fondo? Que insertan un artículo que era antes el 132, lo pasan al 133, que decía antes que el índice tiene que ser acorde al costo de vida, lo ponen ahora un artículo que prácticamente habla de la ley de presupuesto, que tiene que plantearse las necesidades y la acorde a la ¿cómo se llama?, decisión discrecional del Ministerio de Hacienda si tiene o no fondo, o sea, con lo cual están lesionando y modificando de facto el estatuto, digamos. No sé si se entiende, y eso le da facultad extraordinaria al ministro, que sabemos que por presupuesto le da, pero no puede modificarse el estatuto de esa manera, digamos. Entonces, cuando preguntamos formalmente al digesto, nos contestan que está esa ley de presupuesto, que la insertan ahí, porque si no fuera así, nosotros tendríamos facultades para llegar a noviembre, que ya de hecho no se cumplió en noviembre del 2023 al noviembre del 2024, no se cumplió el costo de vida, hubo un déficit del 18%, que es lo que reclamábamos también en esta mesa, y si no se cumple a noviembre de este año, deberíamos ir a que se cumpla la ley en la justicia, por ejemplo, y eso es lo que está desviándose y modificándose. Entonces, ante eso, por un lado, estamos viendo las cuestiones legales que implican eso, ¿no? De no cumplimiento de ese artículo. Y la otra cuestión, que es más gremial, es las necesidades de avanzar, porque
hasta acá en otras mesas habíamos acordado cosas como la titularización. Se hizo una resolución de parte del Consejo que plantea la titularización hasta la vacante 22, marzo, y ahora se extendería con una de esas mesas técnicas que se diría el diálogo en eso, de extender al 2023 la titularización. Pero tampoco se está cumpliendo en su totalidad lo que acordamos antes, por ejemplo, el tema de estabilidad. El Consejo no convocó a más mesas ni sacó una resolución al respecto, que es lo que se reclamaba para docentes que están hace muchos años en el cargo y deberían no ser modificada su situación laboral, salvo que venga el titular, pero a veces se jubila el titular y al no tener la estabilidad viene otro y lo saca, digamos, al suplente, por ejemplo, que son cosas que también importan a la hora del salario, porque no tiene trabajo directamente si lo sacan. Y estas cuestiones no se fueron cumpliendo desde el Consejo, nosotros reclamamos y ahora se ponen como alternativa a otras cuestiones a discutir, pero si no hay una cuestión de cumplimiento de lo anterior, también queda la duda de si a veces se habla, tenemos voluntad de diálogo, como usted dice, pero el diálogo tiene que ser no de sordos, sino de ida y vuelta, digamos, y de cumplimiento de cosas acordadas. Ese también implica también una falta de respuesta a veces, que los mismos trabajadores que representamos se molestan y no están muy conformes con esa situación de diálogo de sordo, como le digo. Entonces esta cuestión es lo que se va a analizar. Y para no ser extensa, digamos, más de lo que ya le explico, tiene que ver con lo legal por un lado y judicial en todo caso, o también la cuestión de que va a definir esta asamblea del viernes, la necesidad de también tener en cuenta, como usted dice, la desgranamiento de matrícula de la gente que no lleva ya a los chicos a la escuela. La cuestión de la falta de matrícula implica cese de la fuente laboral nuestra, y tenemos que ver a otras alternativas donde los padres también participen en las decisiones de participar en defender la escuela como lugar de enseñanza, digamos, ¿no? Claro. Eso nos preocupa también, no es que no nos preocupa, porque si no, esta cuestión de estar permanentemente fuera de la escuela, digamos, provoca que muchos padres digan, vamos a llevar a otro lado, o directamente no van más, digamos. Y eso implica un costo laboral también y una pérdida salarial. Si no tenemos alumnos, van cerrando los cursos, y toda esta cuestión afectará también a los trabajadores. O sea, estamos en una situación compleja, que no es cuestión de decir, bueno, vamos al paro eterno, sino ver otras alternativas incluso de la escuela misma, digamos, generar asamblea o ver otras formas de lucha, que no quiere decir que no estemos peleando por nuestros salarios, sino ver también la situación de desmantelamiento de la escuela pública en términos generales, y de que sale hoy, yo lo escuché, anteayer, no sé, lo escuché al presidente Lespen, digamos, que dijo que el 99% de las escuelas son públicas de gestión privada y que están subsidiadas las matrículas de los padres que llevan a las privadas. Quiere decir que el Estado igual está invirtiendo, pero en la privada, y cuando habla de gestión privada, aunque sea pública, se precariza la relación laboral y ya el estatuto no rige el contrato de trabajo, o ya no hay, digamos, estabilidad prácticamente. Entonces también habría que pensar estrategias donde los trabajadores entiendan de que esto es un proceso difícil y que hay que buscar la fuente laboral, la defensa de la fuente laboral, sin dejar de reclamar nuestros derechos. No sé si se entiende más o menos lo que quiero decir. Sí, indudablemente. Y este siempre fue un desafío, ¿no? Ante quienes por allí avanzan rápidamente hacia decisiones reiteradas de paro tras paro, que también se demuestra en estos últimos tiempos el docente no está adhiriendo en la medida que lo hacía en otros tiempos a ese tipo de protesta, y el interrogante siempre fue, bueno, ¿qué otra opción hay para no causar ese impacto en los padres y alumnos por la no realización de clases? Y sigue siendo una búsqueda, ¿no? ¿Cómo reclamar, cómo protestar sin llegar al extremo de los paros? Por eso, o sea, todo eso lo estamos discutiendo con los compañeros en la escuela, o sea, visitando escuela y ver en conjunto, digamos, la mejor medida. No, a veces no es la más contundente, entre comillas, como se dice, sino la mejor medida es la que puede hacer la mayoría sin poner en peligro nuestra fuente laboral.
y sin instalar tampoco que sea una cuestión de miedo, sino de mejor estrategia para la pelea, y no solo en el territorio de la escuela, con asamblea y demás, sino también revalidando lo que es la democracia, digamos, no solo democracia participativa en términos de sociedad, sino sindical también, y entender de que este proceso, digamos, que ya venimos hace años, lo que estuvimos mucho tiempo también cortando ruta y un montón de cosas, usted sabe que fundamos este sindicato como una herramienta para la defensa de los trabajadores, pero entendiendo también de que hay que avanzar en proceso de diálogo sin entrega, digamos. El diálogo para nosotros no es un diálogo de sordo, como le digo, sino un diálogo para la negociación. ¿Y qué es la negociación? Y la negociación es ganar, ganar, o sea, ni ganás todo lo que querés plantear al patrón, ni el patrón gana en sacarte todo lo que quiere, digamos, de alguna manera. Pero si en el encuentro de ese diálogo no se logra un equilibrio mínimo para los trabajadores, ya no se está hablando de negociación, se está hablando de subordinación, digamos, y eso es lo que no tampoco vamos a estar dispuestos a hacer, digamos, con la mejor medida que podamos, y entendiendo de que la defensa de la fuente laboral pasa por estar en el territorio de la escuela. Es así. Correcto. Este viernes entonces tienen una asamblea de delegados donde van a resolver cómo continuar. Sí, señor, así es. ¿La realizan ahí en Posadas, Mariana? Sí, en el local nuestro, en la Valle 2317, estamos en nuestro local ahora. ¿Viernes por la mañana? Sí, a las 9 de la mañana. Correcto. Bueno, estaremos atentos para ver cómo sigue. En principio, ¿cómo han visto se han reiniciado las clases? ¿Con bastante normalidad? Y por lo que veo, los compañeros nos dicen que hasta acá están trabajando, digamos, esperando a ver cuáles son el impacto salarial. Por ahí siempre esperan, digamos, el que estamos en los últimos días de julio. Nosotros igual ya hicimos algunos cuadros y, como le dije, más o menos los números, y también la preocupación de que se está modificando el estatuto y por ahí nadie está planteando eso, y es grave también, digamos, ¿no? Y en ese sentido, para analizar la cuestión estatutaria, ¿hay alguna mesa técnica prevista? No, nosotros lo planteamos en la mesa esta última y no nos contestaron nada. Ajá. En la mesa esa por lo menos nos contestó solo el digesto, como le digo, que es el que hace la composición de leyes, que está en una página web, ¿vio? Ahí se modificó el estatuto y le preguntamos al digesto y nos contestó eso, de que incorporaron un artículo de la ley de presupuesto, pero eso no da respuesta a la cuestión de por qué modificaron el estatuto, digamos, ¿me entiendes? Uh-huh. Correcto. Bueno, estaremos atentos, Mariana. Como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Muy amable y buen día. Allí estaba radio. Tarde o temprano, la alternativa de su voz. Como en algún momento lo deslizó, Mariana fue una de las integrantes del sector duro del gremialismo, ese que estaba en las rutas y las protestas. Conformó su propio sindicato, un nuevo sindicato de educadores misioneros, Alfredo Bravo, el CEMAB. Se convirtió también en referente nacional, integrando el CEMAB a la Confederación de Educadores Argentinos, CEA, que es otra opción a CETERA, ¿no? CETERA es la entidad por allí más grande, confederal, representativa de los sindicatos docentes, a la que pertenece UDPM, por ejemplo. Y este sindicato misionero, el CEMAB, pertenece a la Confederación de Educadores Argentinos, CEA, en donde también Mariana Lescafete integra la conducción, y reivindicaba, haber optado por una opción más dialoguista, pero en estos tiempos, decía, ya no queremos un diálogo de sordos, esperando mejores respuestas. Por eso habrá que permanecer atentos a lo que resuelva la Asamblea de Delegados de la CEMAB o del CEMAB el próximo viernes a las 9 en su sede sindical de Posadas. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte.
Centro de Implantes Dentales del Dr. Rafael Dutra. Aquí, su caso tiene solución. Centro de Implantes Dentales del Dr. Rafael Dutra. Larrea 815, teléfono 420-434.